capítulo 37. En Génesis capítulo 37 encontramos una historia espectacular. Es bastante larga, yo le invito a que la lea en su casa porque aquí no lo podemos hacer. Pero allí encontramos la historia de un joven llamado José. Él tenía 17 años de edad cuando el Padre se empezó a revelar a él, el Padre Celestial. Y Dios le hablaba de una manera muy particular, Dios le hablaba a través de sueños. Y allí en ese capítulo se refiere específicamente a dos sueños que él tuvo. Un sueño era de unos manojos de trigo. Y él estaba allí junto con sus hermanos y decía que su manojo lo vio erguido, derecho, mientras que el de sus hermanos estaban alrededor, así como postrados, alrededor del manojo que estaba derecho, que era el de él. El segundo sueño que él tuvo, vio que la luna, el sol y las estrellas, así como... mejor no digo nada. Como dicen por ahí, cuando algo está muy clarito, que se ve la luna, el sol y las estrellas. Bueno, literalmente la palabra de Dios dice así, que se veía el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban delante de José y toda su familia también lo hacía. Entonces sus hermanos, a causa de que él hablaba todo lo que él veía en sueños, sus hermanos comenzaron a tener contra él una especie de como de rechazo, de enojo, y no lo querían ni ver, en pocas palabras. Así es lo que describe la palabra de Dios en Génesis 37. Pero dice en esos mismos versículos podemos encontrar que el padre, mientras los hermanos estaban en contra de su hermano, el padre de José, Jacob, él meditaba en lo que el hijo decía. Y bueno, este muchacho, teniendo 17 años de edad, recibiendo esos sueños que él sabía que venían de parte de Dios para su vida, y teniendo este escenario, sus hermanos en contra de él, que en pocas palabras estaban comenzando a tener odio hacia él, él mantenía siempre, era un muchacho ejemplar, porque lo podemos leer en esos versículos. Yo le invito a que lo lean. Génesis capítulo 37. Era tan ejemplar que su papá lo mandaba a buscar a sus hermanos. Y ahí hay un versículo específico que le dice a su padre: mira, tú vas a ir a buscar a tus hermanos, ve a ver cómo están y regresa a mí para saber cómo están ellos. El padre los había enviado a que llevaran unos rebaños y estaban lejos de donde ellos estaban, de su casa. Y José fue. Y vamos a buscar ese versículo específicamente. Génesis capítulo 37. José fue hasta ese lugar. Y dice la palabra de Dios, más adelante, el versículo creo que es el 17. Vamos a leer todos aquí en la pantalla. El siguiente versículo 18. Allí, vamos a leer allí. Miren lo que pasó. Cuando ellos lo vieron de lejos, sus hermanos vieron a José de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Vamos a seguir leyendo. Cuando Rubén oyó esto, Rubén era uno de sus hermanos que estaba allí presente, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en aquella cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén amaba a José, no quería que sus hermanos lo mataran. Vamos al siguiente versículo. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y que le había hecho su padre, porque le amaba. Eso lo dicen los primeros versículos. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Vamos a dejarlo aquí. Los hermanos de José decidieron: bueno, ahí viene el que sueña,
vamos a ver qué va a hacer de sus sueños, porque hasta aquí le llegó la cuerda. Nosotros lo vamos a echar en aquella cisterna. Y los hermanos tomaron a José quitándole esa túnica de colores que le había entregado su propio padre, en señal o en demostración de ese gran amor que el padre tenía por él. Se la quitaron y lo echaron en la cisterna. Imagínate por un momento la situación de José. Aquí hay alguien que conoce toda la historia de José, levante su mano. Bueno, el que no la conoce, que son algunos, escucha bien lo que pasó. Imagínate la situación de José. Todos sus hermanos, no dice cuántos son, pero de seguro que eran bastantes para poder contra él. Lo metieron allí en la cisterna y por un momento imagínate cómo él estaba allí, estaba sin salida. Estaba allí solo, esperando a ver qué iba a hacer de su vida, porque sus hermanos querían matarlo. Y él estaba allí en la cisterna. Y yo me imagino que José estando allí, Señor, pero esto no fue lo que yo soñé, esto no fue lo que tú me dijiste. Estoy aquí en esta cisterna, me quieren matar, sin salida, sin escapatoria, no tengo a dónde ir. Y José estando allí en la cisterna, puedes imaginarte todas las cosas que pasaron por su mente. A uno cuando le va a suceder algo que es trágico, le corre la vida por segundos rápidamente en la cabeza, ¿sí o no? Y así estaba José. Yo puedo asegurar que así estaba José en esa cisterna, porque él no sabía lo que le iba a acontecer. Mientras José estaba en la cisterna, los hermanos discutían qué iban a hacer con él. No se habla más de Rubén, no se sabe de Rubén, que era el único que lo defendía, que no lo quería matar, sino hasta el final. A José cuando lo sacan de allí de la cisterna, que lo levantan de la cisterna, lo sacan es para venderlo como esclavo a unas personas, a unos madianitas que iban pasando por allí, y lo vendieron por 20 piezas de plata, dice la palabra de Dios. Yo pienso que la vida humana no tiene ningún valor, es muy alta, es muy costosa, y por eso es que el Padre envió a Jesucristo por amor a nosotros. Pero su hermano lo vendieron por 20 piezas de plata. Agarraron aquella túnica de colores, rompieron un cabrito, lo mataron, lo degollaron y echaron esa sangre sobre la túnica. La enviaron al padre, a Jacob, al padre de José, y le dijeron: esta es la túnica de tu hijo. Bueno, una bestia salvaje se lo comió en el campo y esto fue lo que encontramos. A José, tirándolo en la cisterna, lo dieron por muerto. A José, tirándolo en la cisterna, lo le ofrecieron escapatoria. El diablo, a través de sus hermanos, porque escucha bien, el que entiende que las influencias espirituales son las que se mueven a través de las personas y no las personas, sana su corazón. No es aquella tía que está contra ti, no es aquel hermanito en la iglesia que está contra ti, es la influencia espiritual que se mueve a través de alguna persona. ¿Amén? Pero eso no sucede aquí, en el nombre de Jesús. ¿Amén? Y fíjate que esa influencia espiritual que quería llevarse a José, el mismo diablo, el mismo enemigo que quería destruir el propósito de José, tirándolo en aquella cisterna, terminó trabajando para Dios. Y que no se te olvida nunca esto: el enemigo es cachimbo de Dios. Todas las morisquetas que él hace se convierten para nosotros en bendición. Todo lo malo que él cree que puede hacer contra ti se convierte en una bendición. Y después de esto que él es vendido y es sacado de aquella fosa, comienza un proceso bien difícil para la vida de José. Yo le invito a que lo lean. Yo traía versículos específicos, pero de verdad, cuando habría que, mis notas no están. Gloria a Dios. Miren, el Señor me hablaba de que el proceso es necesario para alcanzar nuestro propósito en Él. A veces suceden cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, circunstancias difíciles, problemas que creemos que no podemos enfrentar. Solamente seamos honestos, miremos a nuestro alrededor, miremos en nuestra vida personal. Hay cosas que están pasando que no entendemos, hay situaciones muy difíciles
luchando para poder salir adelante de esas pruebas. Hay otros que están allí tratando, pero que no pueden, vencidos. Hay otros por allí que están tratando de buscar una salida y no la encuentran. Porque lo que está pasando a nuestro alrededor es algo bastante difícil, pero el Señor está con nosotros. José allí en la cisterna, allí en ese pozo, allí en ese lugar, no se diferencia mucho de lo que hoy en día estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el pronóstico que se vive, tanto para la gente que vive en este país, que ha vivido toda su vida, como para los jóvenes, el panorama que se nos brinda, el panorama que humanamente se ve, no es nada favorable. Y como decía Israel, todos los amigos que en su juventud tenían tomado la decisión de irse porque de este país buscando mejores horizontes, y vemos que muchas personas hoy en día están preparando maletas para irse porque dicen: yo necesito una mejor vida, y simplemente le dan la espalda a su país y se van. Yo no los juzgo, porque el Señor pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Pero lo que sí yo sé es que el Dios que nos llamó, el Dios que nos creó, el Dios que nos puso en esta tierra, el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, el Dios que dijo: el Inés del Pino nacería el 27 de junio de 1989, el mismo, se me cayó la cédula, el mismo Dios que nos creó sabía que todo esto iba a acontecer. Y esto no es para que nosotros nos derrumbemos, no derribemos y nos quedemos allí en el hoyo, allí en la cisterna para morir. Esto será para que el proceso de Dios comience a ser sanada nuestra tierra y comencemos a ver la gloria de Dios en medio de los tiempos difíciles. Tiempo difícil es oportunidad para Dios, oportunidad para reflejar su gloria, para que podamos ver lo que nuestros ojos no han visto hasta el día de hoy. La fe no niega la realidad. Nosotros creemos en nuestro Dios poderoso, pero no podemos negar lo que estamos viviendo. Miramos por aquí, escasez. Miramos por allá, no hay. Miramos por acá, hasta para sacar un documento es algo difícil y necesitamos la fe. Pero ¿sabes qué? Yo le decía a Israel, aquí en Venezuela se van a levantar los gigantes de la fe, porque necesitamos usar nuestra fe para todo, para vivir, para andar, para caminar, para tomar nuestras decisiones. Venezuela será llamada tierra bendita, tierra de avivamiento, tierra para declarar que Venezuela, tu proceso para ser redimida ha comenzado y será para la gloria y honra del nombre de Jesús. Algo poderoso lo que nuestros ojos verán. Quitamos la maldición que muchos han puesto sobre nuestro país. Cada palabra, Señor, que ha sido derramada en contra de nuestro país, en el nombre de Jesús, nosotros la declaramos rota e inoperante en nuestra tierra y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y José comenzó un proceso difícil en él. Pueden leer su historia. Yo le invito a que lo hagan para que podamos tener fundamento en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguir al Señor. Fíjense que José, después de que es sacado de la cisterna, comienza un proceso largo para él. Pero fue un proceso que él necesitaba vivir. Y yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué José siendo tan joven? ¿Por qué José siendo un joven que allí en la palabra de Dios podemos decir que es ejemplar en ese capítulo 37? Porque obedecía a su padre, siendo un muchacho demandado, que a nosotros no nos gusta hacer eso, ¿sí o no? Cuando nos envían a hacer algo, bueno, ya voy.
Cuidado con la obediencia, ¿no? Pero la palabra de Dios, con el simple hecho de que él haya ido porque su padre lo envió a un lugar que quedaba lejos y que no había patines, ni patineta, ni monopatín, ni carrito, ni bus, nada, fue a pie para encontrar a sus hermanos por obediencia a su padre, nos habla de que era un muchacho obediente, que buscaba de Dios y por eso Dios le hablaba a través de sueños. Yo veo muchos jóvenes aquí que en el nombre de Jesús Dios les habla a través de sueños. Esta palabra se cumplirá aquí en el nombre de Jesús. La palabra de Joel que dice que nuestros jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Y comenzó un proceso difícil y yo le decía, Señor, ¿por qué todo tuvo que pasar de esta forma para José? Y el Señor me habló y me dijo, porque el proceso es necesario para alcanzar la promesa de mí en él. Así que le dije, y yo le dije, bueno, Señor, es verdad que necesitamos procesos para crecer. Y el Señor me acordaba de algo que yo hice cuando era pequeña. Yo no me acuerdo qué edad tenía. Tengo un leve recuerdo, mi mamá me cuenta. Yo siempre, toda mi niñez, estaba detrás de mi papá. Él iba a arreglar algo en el carro, yo me iba detrás de él. Él llegaba del trabajo, yo me iba atrás de él. Yo tengo algunos recuerdos de que cuando él se iba, por ejemplo, salía corriendo hasta la reja de la casa y le lloraba diciéndole que no se fuera. Cosas así, tengo cosas así en mi mente. Y como siempre estaba atrás de él, veía lo que hacía. Y un día a mí se me ocurrió la genial idea de agarrar una presto barba. Y ya ustedes saben lo que pasó. Me corté la cara. No fue mucho porque no tengo ni cicatriz. Pero yo tengo un recuerdo aquí de que me ardía en esta parte y que salí corriendo a buscar a mami porque sentí que algo me estaba corriendo por la boca. Y cuando mami me vio, Dios mío, bueno, desde ese día yo creo que guardaron bien las afeitadoras porque más nunca las volví a ver. Pero para ese entonces yo no sabía para qué era una afeitadora. O sea, yo veía a mi papá que él se afeitaba. Yo no sabía para qué se usaba eso. A mí se me ocurrió hacer lo mismo que él. Pero me corté porque no estaba diseñada para eso para mí. ¿Sí o no? Las mujeres la usamos en otras partes y espero que no la usen en la cara. Pero lo cierto es que del mismo modo Dios necesita enseñarnos lo que nos va a poner en las manos. Él necesita prepararnos para entregarnos. Él no nos puede dar algo que nos haga daño a nosotros mismos. Eso fue un descuido del papi. Me dejó la presto barba por ahí. Pero Dios, Él no te va a entregar algo a ti para que te haga daño. Y por eso es necesario que vivamos el proceso. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar el proceso? Yo quiero hablarles ahorita de Lucas 22. Anótenlo allí. No recuerdo en qué versículo, pero van a encontrar como en la tercera historia, tiene un subtítulo que dice: Jesús predice que Pedro lo va a negar antes del amanecer. Algo así dice la palabra de Dios. Y vamos a encontrar en Lucas 22 que Jesús está hablando con Pedro, su discípulo, y le dice: Pedro, el enemigo me ha pedido a ti para zarandearte como el trigo. La palabra de Dios. Y yo le pido a Dios, he orado a Dios para que tu fe no te falte y que habiendo pasado la prueba, o algo así dice la palabra de Dios, es de la versión del INET 2016, y habiendo pasado la prueba, regreses a tus hermanos y los fortalezcas. Así lo dice la palabra de Dios. El zarandeo, para los que no saben qué es esta palabra, porque de hecho yo tampoco lo sabía, es que el trigo, que es el grano con el que comemos, crece junto a la cizaña. Es algo inevitable, siempre se da en los campos. Entonces, ¿qué hacen los que cultivan esto? Agarran y como una especie de lienzo con huecos bien pequeñitos, empiezan a hacer esto.
para que lo que quede en la parte de arriba sea el trigo, el grano de trigo, y lo que caiga, que es la cizaña, se vaya. Y eso se ha quemado. El trigo lo conservamos para comida, la cizaña la quemamos porque no sirve para nada. Y lo dice la palabra de Dios. Y miren esta palabra que nuestro amado Jesús le dejó a Pedro. Yo he orado al Señor para que tu fe no te falte. ¿Saben por qué? Porque Pedro, el Señor Jesús no evitó, fíjate bien lo que dice esa palabra, y el pastor nos habló de esto los domingos atrás. El Señor Jesús no oró para que, Señor, que el enemigo no se de a Pedro. El Señor Jesús oró para que la fe no le faltara. Porque en medio de las pruebas difíciles, lo que el enemigo nos quiere quitar es la fe. Lo que el enemigo nos quiere robar es la fe. Y hay situaciones difíciles que estamos viviendo. ¿Y saben qué es lo que el enemigo nos quiere quitar? Dígalo duro, por favor. La fe. ¿En quién hemos creído? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿En qué no sé qué? ¿En qué no sé qué más? De nada sirve que tengas 5, 3, 10, 20 años sirviéndole al Señor si ahora no puedes ir a comprar un paquete de harina pan porque la cola está muy larga. ¿Y qué hace el enemigo? Robarnos la fe. Y con eso, si le dejamos la entrada, como buen ladrón que es, muchas otras cosas querrá llevarse de tu vida, pero eso no va a pasar aquí en el nombre de Jesús. Eso no va a pasar ni en ti, ni en mí, ni en ninguno de los hijos de esta casa, en el nombre de Jesús. Y ese día el pastor nos ministró para que no nos faltara la fe, porque tenemos que levantarnos firmes y ante lo que estamos viviendo, decir, Señor, es verdad todo lo que está pasando, pero yo creo, Señor, que tú eres mayor que cualquier circunstancia y que tú no dependes, Señor, de ningún sistema para poder bendecirme. Por eso yo en el nombre de Jesús levanto mis manos y creo que de ti, Señor, viene mi provisión, que de ti, Señor, viene la ropa, la comida y todo lo que necesite. Y no conforme a mi necesidad, sino conforme a tus riquezas, Señor, en Cristo Jesús, que son mayores, mayores, mayores. Venezuela está pasando por un momento difícil. Todas las familias estamos pasando por un momento difícil. Pero hoy les quiero decir en el nombre de Jesús, el Señor está con nosotros. Y así como comenzamos esta enseñanza, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si el Señor está con nosotros, todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Si de verdad nosotros estamos plantados junto a la roca, allí, pueden venir vientos, puede soplar lo que sea, pero nada nos va a mover ni nos va a destruir. Nada. Amén. Y fíjate que el Señor Jesús le dice que no te falte tu fe. Y cuando pases la prueba y vuelvas, fortalece a tus hermanos. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando Dios obra en ti, de una manera especial, cuando Dios obra en mí, de una manera especial, yo con testificarle a otros de lo que Dios ha hecho en mí, yo estoy fortaleciendo la fe de aquella persona? Y en el Salmo 40, Carlos, ubícame el último versículo del Salmo 40. En el último versículo del Salmo 40, David, que sabía lo que era estar en ese hoyo, y ahorita vamos a leer completo el Salmo. Mira lo que dice el versículo. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. Ese es el último versículo, Carlos. Voy a buscarlo yo aquí en mi Biblia. En el Salmo 40, búsquelo usted también allí donde está. Aquí dice en el versículo
no es el último, es el versículo 3. Dice así la última parte de este versículo. Y yo le pido por favor que mi distracción por no tener las notas no le detenga lo que Dios le va a dar. Presta atención a lo que el Señor le quiere hablar. Dice, en la última parte, puso en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios, en Jehová de los ejércitos. ¿Dónde debe estar puesta nuestra confianza? En Él. Y en este es algo especial, este Salmo 40, es algo poderoso, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque como yo te decía la última vez que pude predicar, la Biblia que muchos leerán será tu testimonio, tu vida y la mía. El vecino que nunca ha abierto esa Biblia que le regalaron quizás cuando, o que la tienen de adorno en la sala, o que la descargó en el celular y nunca más ha abierto la app. La Biblia que va a leer será tu vida y la mía. ¿Y qué pasará cuando vean que la cosa se ponga difícil, pero que a nosotros los hijos de Dios no va bien? ¿Qué van a hacer? Se van a levantar y van a poner su confianza en Dios, porque ellos dicen, ese que está allá es hijo de Dios y a él miren cómo le va, vamos a servir al Señor también, porque las bendiciones nos seguirán. Lo dice la palabra de Dios, nos seguirán. Nada les falta a los que temen al Señor, lo dice su palabra. Nada nos faltará porque Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. Algo poderoso este Salmo 40. David dice que él estaba en el pozo de la desesperación. ¿Saben qué vi con tristeza? Y de verdad el corazón se me partió en dos. Yo dije, Señor, me duele lo que pasa en mi país. Me duele. Un señor de la tercera edad, más de 70 años yo creo que tenía, fue entrevistado por unos periodistas. Los periodistas lo agarraron de una cola y lo llevaron a un lugar y lo entrevistaron. Eso está en la internet, porque ahí fue que me lo encontré. Y estaba allí ese señor entrevistado por los dos periodistas. Estaba llorando a cántaros, se veían sus lágrimas. Y le preguntaban a los periodistas, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué se siente así? Él le dijo, bueno, yo estaba haciendo una cola porque necesitaba comprar algunas cosas, y les menciona que llegaron y yo no pude obtenerlas porque me sacaron de la cola y yo soy de la tercera edad. Y decía llorando, yo no quiero morir así, por eso prefiero morirme ya. Así decía el Señor, prefiero morirme ya a seguir viviendo así. Y lloraba el Señor. Y cuando yo vi eso, mi corazón se partió en dos. Y yo le dije, Señor, hemos clamado por justicia. Hemos clamado, Señor, por ver tu mano sobre Venezuela desde hace muchos años. Hemos creído, Señor, tu iglesia, tus hijos te han creído que tú eres un Dios poderoso y de milagros. Y hemos estado orando para que en este país, bendiciendo su tierra, bendiciendo sus aguas, bendiciendo a todos, pero no podemos ocultar la realidad. Y el Señor me decía, mi iglesia ha orado y yo responderé. Amén. Esto que está pasando solamente es parte del proceso. Y todos los que han dejado su tierra van a volver. Porque esta tierra es tierra bendita. Porque esta tierra es tierra de avivamiento. Porque aquí sí habrá, aquí sí se podrá, aquí sí. Venezuela, la corona, la entrada de toda Latinoamérica por causa de nosotros será vendida
bendita toda la avivamiento en el nombre de Jesús. Yo no sé qué situación estés pasando. Personalmente he visto a tantos jóvenes que están sin esperanza en este lugar. No en la iglesia, me refiero afuera. Porque los que hemos creído en el Señor sabemos en quién creemos. Yo no sé cuál sea tu situación difícil, no sé qué tengas que estar afrontando hoy, pero yo te quiero decir que el que confía en el Señor nunca será avergonzado. El Señor me hablaba de que Él va a ir ministrando, así que yo te invito a que en esta hora cierres tus ojos, ¿dónde estás? De que levantes tus manos. Y yo sé que el Espíritu de Dios te va a ministrar, porque cuando venía, el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, yo voy a ministrar a mis hijos. No sé cuál sea la situación, yo no sé cuál sea